Bueno, Mariano, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo están? Hola, Lucho. ¿Cómo anda? ¿Bien? Contanos un poco, bueno, las novedades de esta semana. Ustedes van haciendo una actualización 2 veces por semana, ¿no? Sí, estamos haciendo una actualización semanal actualmente. El informe sale los lunes y en el informe del día de ayer lo primero que nosotros resaltamos siempre es la cifra total de afectados, de trabajadores y trabajadoras afectados por las 3 dimensiones que tienen los ataques, que nosotros identificamos que son los despidos, las suspensiones y los ataques al salario. El número es de alrededor de 3.900.000. Es un número que crece constantemente. Trabajadores afectados. Exacto. Te iba a preguntar, ¿cuánto creció en relación a la semana anterior, al informe Y anterior? alrededor de 100.000 afectados más, que se explican fundamentalmente por dos nuevos acuerdos, o 3 en realidad nuevos acuerdos por sector que se firmaron. Recordemos que tras el acuerdo marco entre la CGT y la UIA se realizaron una serie de acuerdos por sector. Y esta semana se sumó el acuerdo de UTEDIC, que firmó por un lado con la Cámara de Gimnasios. Que son los trabajadores de entidades deportivas. Sí, exacto. Los clubes, etcétera. Bueno, por un lado firmó con UTEDIC por gimnasios y por otro lado con AFA por los trabajadores de los clubes. Es decir, 2 acuerdos distintos, en los 2 pactando una reducción salarial del 25% para aquellos que estén suspendidos o imposibilitados de prestar tarea por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y por otro lado se sumó también el acuerdo del sindicato minero, AOMA, que firmó con la Cámara Empresaria del sector, también una reducción del 25% del salario para los trabajadores suspendidos y del 17% para aquellos que estén prestando tareas, sea físicamente, es decir, en los distintos establecimientos, o de forma remota, vía teletrabajo. ¿Cómo? Disculpa, de las mineras me estás hablando. Exacto. Las mineras, claro, las mineras. A los que sí están trabajando, Recorte del 17%. no hay paritaria social, sino que vas para atrás. Vas para atrás, exacto. Está bueno. Las mineras. Ese es el único caso que a los que están prestando tareas hubo un recorte del 17%. Ahora, contanos un poco más porque por eso entiendo que uno de los principales ataques hoy por hoy está en el salario, ¿no? ¿Qué formas de ataque hay incluso dentro de los recortes salariales? Nosotros identificamos 3 modalidades dentro de la gran categoría que es ataque al salario. De hecho, está el gráfico que se puede ver. Ahí estamos viendo los gráficos. Bueno, Para igual Mariano quien lo nos está contando. Mariano lo está contando y también lo pueden ver en la pantalla. Sí, las 3 modalidades son el recorte salarial, que la cantidad de afectados por esa modalidad de ataque es de alrededor de 2.800.000. Se componen esos 2.800.000 de 600.000 afectados y afectadas vía ataque unilateral de la empresa y 2.200.000 aproximadamente que son afectados vía los acuerdos por sector que se hicieron. Entonces lo que ahí vemos y podemos mensurar es el impacto negativo, por cierto, que estos acuerdos tuvieron sobre la gran mayoría de los trabajadores del sector registrado. Una segunda modalidad que es el adeudamiento de sueldo. Hay alrededor de 84.000 trabajadores y trabajadoras afectados por esta modalidad. Y la tercera modalidad es la postergación de paritaria, que afecta alrededor de 720.000 trabajadores. Ahora, si nosotros miramos puntualmente en la dimensión de ataque al salario, que es vía adeudamiento, lo que vemos es que el 45% de los afectados pertenece al sector de transporte. Es decir, es uno de los... Donde está habiendo conflicto Claro, también. Exacto. Eso te iba a decir, claro, esta semana nosotros estuvimos reflejando los conflictos que tienen que ver con la Unión Tranviaria Automotor, ¿no? En Rosario, Córdoba, hay paro en varias provincias. Sí, hay paro en varias provincias. El interurbano de Córdoba lleva 50 días de paro, el urbano de Córdoba lleva 25, el transporte en Santa Fe tuvo un paro de 20 días, algo histórico. Las movilizaciones en Rosario, es uno de los sectores que viene dando más respuestas frente a este tipo de ataque, que parece que va a seguir, porque en la mayoría de los casos se adeuda marzo y abril, digamos, dos sueldos. Y aparte los que están trabajando también empieza a salir casos de choferes contagiados con COVID, se mezclan, ¿no? Distintas problemáticas también. Exacto. Sí, y eso hace también, ¿no? Algo de la efervescencia, el cruce de estas problemáticas. Otro de los sectores afectados vía adeudamiento y que también dio fenómenos de movilización es el sector salud, que realizó movilizaciones en distintas provincias, particularmente en Buenos Aires, en distintas localidades, en Cava, en La Plata, en Mar del Plata. Me mandaron de Almirante Brown también el otro día, que estaban movilizando, sí. En varios puntos de Buenos Aires y también del país, porque también hubo en Mendoza, hubo en Santa Fe, en Entre Ríos, en San Juan,
exigiendo el pago del salario adeudado, obviamente las condiciones de trabajo, que es un reclamo, digamos, histórico, podríamos decir, y también el cumplimiento del bono que el gobierno nacional había prometido. Entonces lo que vemos es que ante estos dos tipos de ataques, sobre todo adeudamiento salarial y postergación paritaria, hay movilizaciones, hay respuestas y bastante contundentes. Esto siempre hablando de las y los trabajadores que están bajo convenio, ¿no? Exacto. O sea, que es la punta del iceberg o, digamos, una parte de la clase trabajadora, pero incluso no la que se está llevando la peor parte de la pandemia. Sí, eso te iba a decir, por ahí quienes no han escuchado anteriores salidas, contanos un poco el método con el que relevan ustedes para tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, nosotros las fuentes del observatorio son alrededor de 12, 14 medios nacionales y 28 provinciales. Es decir, que las fuentes son los distintos diarios que salen, con lo cual ya ahí hay un primer sesgo, porque obviamente la información sobre los distintos ataques a trabajadores y trabajadoras no sale constantemente en los medios, más las denuncias que nos llegan a nuestro mail o al lead. Nuestro mail es mapadedespidos@gmail.com, y de esa manera, bueno, armamos la base para los informes, pero obviamente el sector informal y el sector precarizado, ya sea en cualquiera de sus formas de precarización, por su propia condición de informalidad, está invisibilizado en los medios, entonces hace que sea muy difícil el relevamiento. Es decir, que los números que nosotros damos es un piso mínimo de los afectados. Claro. El otro día escuchábamos a un trabajador en Villa Azul, cuando Luchito fue a hacer un móvil junto con Javi Brat por la situación, que decía, bueno, yo vendía en la calle, ahora no estoy pudiendo hacer, otros que eran trabajaban albañiles. Albañiles, exacto. Bueno, claro, esto muestra, pero incluso lo significativo es que si hasta las mineras, digamos, que nadie puede sospechar que son empresas que han perdido nunca, jamás, están bajando los sueldos, bueno, ¿qué puede quedar para el resto de los trabajadores que están en condiciones precarias? Sí, totalmente. De hecho, incluso lo que vemos nosotros es que a pesar de todos los ataques que viene habiendo desde el inicio de la cuarentena, desde el 20 de marzo, que son muchísimos, no han cesado, es decir, semana a semana crece, y nosotros identificamos que puede llegar a haber un nuevo ataque alrededor del aguinaldo. Es decir, la UIA ya salió a hacer un pedido formal al gobierno nacional para que afronte la totalidad del aguinaldo, y el titular de Industrias Pymes Argentinas, Daniel Rosato, ya dijo que hay un 54% de las empresas que no van a pagar aguinaldo, y hay alrededor de un 34% que lo va a hacer en cuotas. Bueno, por un lado, como decía Mariano, hay preocupación por las paritarias, hay preocupación por el aguinaldo, y otro de los temas que leía a ustedes que no lo habían alcanzado a mensurar en el informe es el tema de Aerolíneas Argentinas. No sé si vieron, en estos días salió en las tapas de algunos diarios la versión de que la empresa envió un comunicado a los trabajadores y a los gremios de una suspensión masiva de más de 7.500 trabajadores que se están reuniendo en la mañana de hoy, los gremios y la empresa, para tomar una resolución, pero tenemos el audio de una trabajadora de Aerolíneas que nos cuenta un poco la situación. Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas nos enteramos ayer de que la empresa se propone suspender una parte de sus empleados. No se nos dieron precisiones ni números, pero en los medios se dice que entre 7.500 y 8.000 serían los trabajadores suspendidos. Hoy por la tarde se nos informó que los gremios van a ser notificados en una reunión de cuáles son los planes de la empresa. Nosotros igual nos preguntamos por qué se avanzaría en suspender a los trabajadores que hasta hace 2 minutos eran llamados héroes por los vuelos de repatriación, y al mismo tiempo se sigue cajoneando la ley para el impuesto a las grandes fortunas. Nos preguntamos también por qué el gobierno permite que empresas como la TAM avancen en reducciones salariales cuando amasaron fortunas en los últimos años. Opinamos que no podemos ser los trabajadores los que paguemos la crisis. No somos ajenos a la crisis del sector aeronáutico, pero opinamos que Aerolíneas Argentinas se tiene que reconvertir al servicio de las necesidades populares. Con la cantidad de trabajadores, la capacidad instalada y los aviones que tenemos, no nos podemos quedar pasivos ante semejante crisis. En los hangares de Ezeiza, por ejemplo, los trabajadores realizaron barbijos para los hospitales de la zona. Ante esta crisis se tiene que poner toda esa capacidad instalada para enfrentarla. Opinamos que la única salida es organizarse y pelear, como vienen haciéndolo los trabajadores de GPS y la TAM. Los sindicatos, al mismo tiempo, deberían llamar a asambleas conjuntas de todos los aeronáuticos para poder ver cómo salir de esta crisis y cómo enfrentarla.
Bueno, ahí escuchamos a una trabajadora de Aerolíneas Argentinas que por un lado decía que más allá de la crisis es una empresa que perfectamente se podría reconvertir para poner al servicio de muchas necesidades de la población, y por el otro lado le exigía a los sindicatos, bueno, que en este momento van a tener una negociación, que no acepten ningún tipo de ataque, en este caso al salario, además de los puestos de trabajo. Mariano, supongo las próximas semanas van a tener bastante trabajo también, porque empieza la discusión sobre paritaria, sobre aguinaldo, como decías, así que seguramente vamos a estar charlando de nuevo la semana que viene o ante las novedades, ¿no? Bueno, muy bien, gracias. Muchas gracias por la columna y seguimos con Alerta Spoiler.